5 teorías sobre el origen de May en el reino del planeta de los simios. El origen de May es una de las intrigas más grandes en la próxima entrega del planeta de los simios. Existen diferentes teorías sobre su origen, desde que podría ser una astronauta viajera del tiempo, hasta que podría ser una mutante. En este video, hablaremos sobre las 5 teorías del origen de May que podríamos ver en el reino del planeta de los simios. Por lo que si deseas saber todo lo relacionado al universo del planeta de los simios, no olvides suscribirte a este canal. Bienvenidos a Oasis Geek. Primero, repasemos las razones por las que creemos que May no es una humana común. En el tráiler del reino del planeta de los simios, podemos verla utilizando una camisa azul y lo que aparenta ser un traje, el mismo que algunos han afirmado que es similar al del traje de los astronautas en varias películas. Pero ¿por qué ella sería una astronauta? ¿Y qué exactamente es el Icarus? Icarus, en la nueva trilogía del planeta de los simios, es una nave espacial que se menciona brevemente, estableciendo una conexión con las películas originales. En el origen del planeta de los simios, se ve en las noticias que la nave Icarus ha sido lanzada, y posteriormente se informa que está perdida en el espacio. Aunque algunas personas afirman que el mencionar la nave Icarus en un periódico fue simplemente un homenaje a las películas anteriores, debemos entender que los astronautas y el viaje en el tiempo son cosas fundamentales en este universo. Aunque se entiende que son elementos que no son del agrado de todos, sin embargo, aunque May podría ser una astronauta, existe otra explicación. Una que podría ser incluso más complicada para los simios. May podría ser una mutante. Pero, ¿qué son exactamente estos mutantes? En la película Bajo el planeta de los simios, conocimos a estos humanos, luego de que el astronauta Brent los enfrenta. Brent es el único sobreviviente de una segunda nave espacial que se estrella en la zona prohibida. Se da cuenta que está en el año 3955, pero este asume que está en otro planeta. Brent encuentra a Nova, quien lleva las placas de Taylor, y se dirige a la zona prohibida, donde conoce a estos humanos del futuro. Los mutantes son descendientes de los humanos, que sobrevivieron a un holocausto nuclear. Residiendo en las antiguas cuevas del metro de Nueva York, estos mutantes desarrollaron poderes telepáticos, como resultado de las mutaciones genéticas, causadas por la radiación nuclear. Además de la telepatía, tienen la capacidad de crear ilusiones y ejercer control mental. Su apariencia física es notablemente diferente debido a las mutaciones, mostrando deformidades y una piel alterada. A pesar de sus poderes, estos mutantes no logran repeler la invasión de los simios, liderada por el general Ursus. Pero entonces, ¿podría May ser una mutante? En las películas originales, los mutantes vivían en las profundidades de Nueva York. Este no es el mismo lugar donde vemos a May. Sin embargo, no siempre fue así. De acuerdo a las historias de este universo, los mutantes eran sobrevivientes de una guerra nuclear que ocurrió en 1990 y que se mantuvieron bajo túneles en todo el mundo. Luego establecieron una ciudad en las ruinas de Nueva York para adorar a su dios, la bomba nuclear. Por lo que es posible que existan mutantes en el área de los humanos, en la época de Noah y Proximus César. Proximus César está en busca de tecnología antigua, y es posible que si los mutantes existen en esta época, coincidan con Proximus César. Quizás, May es una mutante raptada por los hombres de Proximus, y luego salvada por Noah. Es posible que lo que conocemos como mutantes en la época de Proximus César son más cercanos a los humanos originales, y aún no tienen poderes. Quizás por eso, May tiene ropa de una humana normal, pues viene de las ruinas de la civilización humana de mutantes, que viven ocultos, intentando sobrevivir. Si May es realmente una mutante, o la primera mutante, esto podría cambiar para siempre la historia de este mundo, pues podríamos estar viendo el origen, no solo de la civilización de los simios que vimos en las películas originales, sino también de la de los mutantes. Al final de la película, May podría escapar con otros humanos a la zona prohibida, para vivir bajo tierra, cerca de unas bombas nucleares, mientras Noah y Raka crean una religión con todo y sus reglas, para evitar que los simios como Proximus César se acerquen a este lugar. Quizás, por eso pareciera ser que tanto los simios como los mutantes, en las historias originales,
mantenían cierto respeto por la zona prohibida. Y claro, esto explicaría por qué era prohibida en primer lugar. Pues Noah deseaba mantener la paz entre esos mutantes y los humanos. Quizás podríamos ver un acuerdo entre May, Noah y Raka al final de la tercera película que nos lleve de cierta forma a las historias de las películas originales. Esta es una teoría bastante interesante y que cambiaría la idea de que May es una astronauta. Sin embargo, la teoría de la astronauta creo que tiene más peso y creo que es la que terminará siendo correcta. Pues todas las pistas en el tráiler se inclinan más a que veremos la nueva generación de la nave Icarus. Esto no significa que esté diciendo que esta trilogía está conectada a las películas anteriores. Pienso que ellas ocurren en su propia línea de tiempo. Pero si queremos entender cómo será la historia de esta nueva trilogía, debemos mirar las películas originales, pues el propio director ha mencionado que toman inspiración en dichas películas. Y claro, creo que son elementos que siempre se repetirán en la historia de este universo. Si esta teoría se confirma, la trama de la película podría desarrollarse de la siguiente manera. Proximus César, en su incansable búsqueda de tecnología humana, descubre una civilización subterránea y captura a May. Posteriormente, Noah y May se encuentran, y Noah logra rescatar a May de las manos de Proximus César. Tras este encuentro, May, Noah y Raka se unen para enfrentarse a Proximus César, logrando finalmente derrotarlo. Este enfrentamiento y resolución podrían ser eventos claves en la trilogía. Al final, con Proximus César vencido, se establece un pacto importante. Los simios y los humanos decidirán vivir en separación. En este nuevo orden, Raka instaura la ley simia, que prohíbe a los simios acercarse a la zona prohibida, un lugar que se convierte en un límite sagrado y un recordatorio de la paz alcanzada. Paralelamente, May emerge como la primera líder de los mutantes, un personaje que se perfila como fundamental en las historias futuras, o al menos esta sería la teoría. Si un personaje destacó entre todos los humanos que vimos en el tráiler de la próxima película en el planeta de los simios, fue May. Un personaje que se convirtió en el misterio más grande de estos avances y que mantiene a los fanáticos de este universo teorizando cuál podría ser su identidad. May es una humana que al parecer recibe ayuda de Noah y Raka. Noah es el nuevo protagonista de la película, posiblemente un descendiente de César, que deberá continuar con el legado verdadero de César. Raka, por su parte, posiblemente tenga una conexión con Maurice y la ley simia. En el tráiler vimos cómo Noah ayuda varias veces a May, dándole alimento, e incluso subiendo un acantilado con ella sobre su espalda. En algunas de las imágenes liberadas de la nueva película, pudimos ver una escena en la que May, Raka y Noah estaban en lo que aparentaba ser una red de pesca, y también vimos a May junto a los hombres de Proximus César. Proximus César es el líder de un grupo de simios, de una tribu distinta a la de nuestro protagonista, y quien será el villano en la historia. Esto significa que May es importante tanto para la tribu de Noah como para la de Proximus César. Si May no es una astronauta, entonces podría ser la primera humana que puede hablar en 300 años. En el pasado, por culpa de una droga experimental, el orden de la sociedad cambió. Esta sustancia provocó un cambio radical. Mientras los simios experimentaban un aumento impresionante en su inteligencia, los humanos sufrían un declive dramático en sus capacidades. De manera inesperada y desconcertante, los humanos comenzaron a perder su habilidad para hablar. No solo eso, sino que también experimentaron un deterioro en sus habilidades cognitivas, afectando profundamente su manera de interactuar con el mundo y entre sí. Esta pérdida de la comunicación verbal y el retroceso cognitivo llevaron a la humanidad a un estado que podríamos describir como primitivo, casi animal. Ya no eran los seres racionales y elocuentes que alguna vez dominaron el planeta. En cambio, se encontraron reducidos a formas de expresión más básicas y a un modo de vida simplificado, muy alejado de la complejidad que antes caracterizaba su existencia. La humanidad, la especie más avanzada del planeta, se perdió en el silencio, perdiendo no solo su voz, sino también parte de su esencia. Pero algunos humanos se mantenían cerca de las tribus de simios, quienes ahora eran la especie dominante. Ahora bien, May podría ser una humana que vivía cerca de esta tribu de simios, y que estos simios trataban bien a los humanos.
Se han visto escenas en las que la tribu de Proximus César ataca a los humanos, y el director de la película ha mencionado que Proximus ha tergiversado las enseñanzas de César. Quizás la tribu de Noah, en lugar de cazar a los humanos, les ayudan, y ahí descubren que esa humana puede hablar. Pero esta no sería cualquier humana, podría ser una descendiente de Nova. Nova fue una humana que se quedó como parte de la tribu de César, y es posible que su descendencia también se quedara cerca de esta tribu. Quizás entre las enseñanzas de César estaba la idea de que los humanos eran aliados de los simios y no enemigos, que había que proteger a ciertas personas, y que se debía mantener una unión entre los simios. Claramente, estas enseñanzas ya no son seguidas por el bando de Proximus César, quienes ven a los humanos más como animales. Pero claro, han pasado más de 300 años desde que César murió, y sus enseñanzas ya no son del todo recordadas. Lo interesante es que podríamos ver descendientes de muchos personajes. Incluso se ha teorizado que Proximus César podría ser descendiente de Bad Ape. En una entrevista reciente, el director de esta película afirmó que tomó inspiración en Star Wars, una historia de aventura y autodescubrimiento. Al igual que Luke Skywalker, Noah descubre cuál es su camino en este mundo, y al igual que en las películas de Star Wars, veremos muchos descendientes de los personajes de la trilogía de César. Ahora bien, si realmente May es la primera humana que habla en 300 años, podría ser la humana que le dé sentido a lo que ocurrió en el pasado. Podríamos ver cómo May acompaña a Noah a la antigua civilización humana en busca de alimento o tecnología que pueda ayudarles. Quizás esta es la misma razón por la que es apresada por los hombres de Proximus César, pues debe llevar a este villano a las ruinas de la humanidad, un lugar que ella conoce mejor que nadie, pues ha sobrevivido en estos lugares que los simios no se atreven a visitar. Entonces, si este es el caso, también la historia de May tendría un final bastante triste. De acuerdo a varias pistas que hemos visto en el tráiler, podemos pensar que el reino del planeta de los simios será una precuela a las películas originales. Aunque quizás no sea una precuela directa, hay suficiente evidencia como para pensar que es una realidad alterna basada en los mismos eventos. Momentos como la conquista del planeta por los simios, la Icarus, César, e incluso posiblemente el legislador de la ley simia, hacen más que evidente que estas películas están conectadas a una línea de tiempo bastante similar a las originales. Esto significa que lo más probable es que veamos que los humanos no vuelven a estar en una situación de poder. Si May realmente es una humana que habla, sería la única que lo hace, pues estaría destinada a perder la vida, que los simios tomen más control del mundo y que los humanos continúen siendo perseguidos y usados como objeto de experimentación. En lo personal, aunque esta es una teoría probable, no explica por qué May utiliza vestimenta más normal de humano, lo que podría apuntar a que las teorías de que May es una astronauta o mutante sean más probables que la de ser la primera humana que habla en 300 años. Pero podría existir la posibilidad de que esta humana aprendiera a hablar y a vestirse en las ruinas humanas, y que esa ropa sea tomada de ese lugar, aunque claro, estaríamos suponiendo que la ropa humana ha sobrevivido en buenas condiciones por 300 años. Las teorías sobre la verdadera identidad de la humana han comenzado a surgir en distintos portales de internet como Reddit, o incluso en el mismo tráiler de la película. Pero estas teorías aparentaron tomar más fuerza luego de un descubrimiento en el tráiler. Distintos usuarios de Reddit mostraron una de las imágenes del tráiler y la aclararon. En la imagen podemos ver a Noah subiendo por un acantilado con May en su espalda. May es esta humana que hemos visto en otras imágenes de la película. Pero hay algo que muchos se han dado cuenta. La ropa de May es distinta al resto de los humanos en el tráiler. Pareciera ser que lleva una camisa azul como un tipo de traje. Uno de los usuarios de Reddit ha comparado su ropa con la de los astronautas de la película The Martian, donde podemos ver una ropa similar a la que lleva May. Ahora bien, con estas revelaciones, tenemos una visión clara de lo que tratará la película, y claramente, esto modifica bastante nuestras teorías de lo que podríamos ver al final de la misma. Pero, ¿cómo cae May en esta historia si realmente ella es una astronauta? Si presuponemos que en efecto May es una astronauta, podemos darle sentido a muchas escenas e imágenes que fueron reveladas. Pero para entender cuál es su papel, primero debemos comprender el papel de Noah y Proximus César.
Proximus César es el líder de un grupo de simios. Proximus está buscando tecnología humana que le permita conquistar el mundo y crear un imperio sobre las cenizas de la humanidad. Pero no sabemos qué lleva exactamente a Proximus César a buscar esta tecnología. Aunque claro, si May es realmente una astronauta, ya tenemos una teoría bastante clara de lo que esté ocurriendo. Es posible que Proximus César comience como un simple líder de los simios, que ve una señal en el cielo, que lo lleva hasta la ciudad destruida de los humanos, en busca de esa tecnología perdida. Esta señal que vería Proximus César podría ser la llegada de la nave Icarus. En recortes de periódicos de la trilogía pasada, vimos cómo se mencionaba que la nave Icarus había desaparecido. En las películas originales, vimos cómo llegó la nave Icarus con el astronauta George Taylor, pero esta vez, la historia tomará un giro diferente. Es probable que en esta nueva entrega, la nave Icarus sufra una llegada accidentada al planeta de los simios, estrellándose o realizando un aterrizaje forzoso. Dada la violencia del impacto, los tripulantes humanos fallecen o quedan malheridos, con una única superviviente, la astronauta May. Herida pero viva, May deberá entonces valerse por sí misma, en un planeta dominado por una civilización de simios, sin ningún otro humano a la vista. Noah es un simio explorador, que posiblemente encontrará la nave Icarus y salvará a May. Es por esto que vemos la escena en la que Noah está subiendo de un acantilado con May en su espalda. Este podría ser el primer encuentro que tiene con ella, pues ella aún lleva parte de su ropa de astronauta. Luego tenemos escenas donde May está con ropa similar a los humanos de esa época. Es posible que se cambie de ropa para camuflarse y no llamar la atención de Proximus César. Pero, ¿cómo Noah sabe dónde buscar la nave Icarus? En una de las escenas, vemos a Noah mirando a través de un telescopio. Es posible que en este lugar es cuando Noah ve la caída del Icarus y corra hasta este lugar donde se encuentra May. May entonces le explicará que todo lo que dice Proximus César es una mentira. De acuerdo a distintas noticias, Proximus César ha distorsionado las enseñanzas del César original, al punto de que los simios no saben lo que ocurrió hace 300 años en el pasado. Esto significa que la persona que dará un poco de claridad sobre lo que está ocurriendo podría ser May. Y May podría ser esa persona que guíe a Noah a convertirse en el héroe de la película. En una de las nuevas imágenes, podemos ver a distintos soldados de Proximus César llevando a May a través de una playa. También podemos ver en la escena del tráiler que Noah está en un acantilado desde donde se ve una playa, y también en otra de las imágenes, se ve a Noah atrapado por una malla en la playa, acompañado de Raka y posiblemente May. Esto me lleva a pensar que Proximus César llevará a May al lugar donde se estrelló la Icarus en el mar, quizás para obligarla a que le entregue la tecnología humana, que él piensa que le dará el poder para controlarlo todo. Esto significa que la historia del reino del planeta de los simios no tratará únicamente de Noah, y aunque Noah podría ser el héroe en la historia, esta humana podría ser fundamental en la trama, siendo esa conexión entre el pasado y el futuro, y explicando a todos los simios cómo eran los humanos en realidad. Creo que esta teoría es muy probable, y que explicaría a profundidad el personaje de May. Esto significa que no tendríamos a George Taylor como astronauta, y la historia sería distinta a lo que pensábamos. Sería mucho más similar a la película original del planeta de los simios, donde un humano llega a esta civilización que ha conquistado el planeta, y que los humanos ya no tienen el control. También es interesante imaginar las reacciones que May generaría entre los simios. Algunos como Noah podrían sentir empatía e intentar ayudarla, viéndola como la prueba de que los simios y los humanos pueden colaborar. Pero otros probablemente la verían como una amenaza, un vestigio de un pasado al que temen, o querrían aprovechar sus conocimientos tecnológicos para sus propios fines, como en el caso de Proximus César. Esta diferencia de perspectivas entre los propios simios podría ser un elemento generador de tensiones internas en su sociedad, y que podría provocar una lucha entre Noah y Proximus César por la vida de May. Primero debemos hablar de la teoría del viaje en el tiempo. Aunque el tema del espacio es parte del ADN del planeta de los simios, en la última trilogía no vimos ningún elemento que involucrara el viaje en el tiempo, solo una referencia al lanzamiento de la Icarus, la nave que vimos en las películas originales. Sin embargo, luego del estreno del tráiler del Reino del Planeta de los Simios, muchos comenzaron a afirmar que la mujer que veíamos en el avance era realmente una astronauta viajera del tiempo.
Sin embargo, en los pasados días, el director de la película, Wes Ball, ha desmentido esta teoría, diciendo que no hay astronautas viajeros del tiempo en esta película, pero que no lo descarta en el futuro. Si creemos en las palabras de Wes Ball, esto significa que May no es una viajera del tiempo. Sin embargo, esto no significa que no sea una astronauta. En el universo del planeta de los simios, existe la NASA y la ANSA. Ambas divisiones se encargan del viaje espacial. La Icarus pertenecía a un proyecto secreto de la ANSA, pero la NASA continuaba sus viajes y sus experimentos. Así como George Taylor y sus compañeros fueron enviados en esa nave experimental al espacio, de la misma forma, la NASA continuaba enviando personas al espacio y a otros planetas, y es aquí donde podría estar la explicación del origen de este personaje. Lo primero que debemos saber es que posiblemente había astronautas en alguna estación espacial cuando ocurrió el apocalipsis en la Tierra. Aparte de la Icarus, es posible que existiera una estación orbitando la Tierra, con astronautas que se enteraron de lo que ocurrió en la Tierra. En la película del planeta de los simios del 2001, vimos unas estaciones espaciales y sabemos que existen en este universo, lo que significa que May podría ser una astronauta de una de estas estaciones, o incluso una de las descendientes de estos astronautas que no fueron expuestos al virus. Pero ¿cómo los humanos sobreviven 300 años en una estación espacial en la órbita terrestre? Para comprender esto, debemos hablar de uno de los métodos que usan los astronautas para sobrevivir por muchos años en el universo del planeta de los simios. Hablo de la criogenización. La criogenización es un proceso científico que implica congelar cuerpos o tejidos biológicos a temperaturas extremadamente bajas, con la esperanza de revivirlos en el futuro. La idea detrás de la criogenización es que al detener todos los procesos biológicos, es posible preservar el cuerpo o las células de manera indefinida, hasta que la ciencia avance lo suficiente como para curar enfermedades incurables o incluso revertir el proceso de envejecimiento. En el universo del planeta de los simios, la criogenización se utiliza como un elemento de trama que permite a los personajes humanos viajar a través del tiempo o sobrevivir viajes espaciales por tiempos prolongados. Aunque las películas no entran en detalles técnicos sobre cómo funciona la criogenización, sí presentan sus efectos dramáticos y las implicaciones para la trama. Por ejemplo, en la película original de 1968, un grupo de astronautas viaja a lo que creen que es un planeta lejano, solo para descubrir, tras despertar de su estado criogénico, que han aterrizado en la Tierra del futuro, donde los simios son la especie dominante. Pero podemos ver al principio de la película que el proceso de criogenización no funcionó en uno de los astronautas, y podemos ver realmente cuánto tiempo había pasado en su cuerpo. Este podría ser el proceso al que fue sometida May en la estación espacial, y que luego al despertar, decide regresar a la Tierra. También, si hay humanos en una estación espacial, podrían enviar a May como exploradora a la Tierra, para ver si es seguro regresar. Esto explicaría por qué su ropa es parecida a la de los astronautas, y por qué es más inteligente que todos. Claro está, existe la posibilidad de que el proceso de criogenización no fuese en una estación espacial, sino que haya sido en la Tierra. Sabemos que la tecnología de criogenizar existe, y es posible que varios humanos fuesen criogenizados en el pasado. Quizás alguno de los laboratorios de criogenización fueron abandonados, y posteriormente redescubiertos por Proximus César y su tribu. Si este es el caso, esta sería la razón por la que May es perseguida, pues ella guarda el secreto de la tecnología de su época. Aunque existe una escena que en lo personal, creo que conecta a May con los astronautas, y es cuando se muestra a ella en el tráiler mirando por el telescopio. Si May viene de una estación espacial, podría estar viendo su hogar, o quizás podría estar viendo otra nave acercándose. También tenemos una escena en la que Noah está observando unos modelos de planetas, posiblemente después de conversar con May sobre el espacio.
Esta interacción sugiere una profunda curiosidad y fascinación por el cosmos, un tema que parece unir a ambos personajes, en una búsqueda de conocimiento y comprensión. Si May realmente es astronauta de alguna estación espacial, es probable que Proximus la haya visto llegar en la nave. Esta observación podría haberlo inspirado a mencionar que los humanos en el pasado podían volar. Quizás, May oculta el secreto de cómo utilizar esa nave, la cual Proximus piensa que le ayudará a conquistar el mundo. Proximus, por su parte, parece creer que este conocimiento es la clave para sus ambiciones de conquista, lo que sugiere que la nave no es solo un medio de transporte, sino que también podría ser una herramienta o un arma de poder significativo. En mi opinión, la teoría de que May es una humana criogenizada es una de las más probables, y explicaría quién es ella, sin tener que involucrar el viaje en el tiempo. Y sería la forma de abrir la puerta a otros astronautas en próximas películas. Para entender esta teoría, primero debemos comprender qué fue lo que ocurrió con la humanidad después de la caída de la sociedad. Aunque la humanidad tardó miles de años en crecer su sociedad, en pocas décadas, el colapso de la sociedad fue total. La propagación del virus simio llevó a un cambio de poder cataclísmico entre las especies, otorgando a los simios una inteligencia humana y causando una pandemia mortal entre los humanos, estableciendo así el escenario para el ascenso de los simios y el declive de la humanidad. El virus de la gripe simia se propagó por el mundo a través de rutas aéreas internacionales, después de que un trabajador aeroportuario infectado se lo transmitiera a los pasajeros. La pandemia resultante diezmó la población humana en cuestión de meses, con aproximadamente la mitad de la humanidad muerta. Entre 6 a 8 meses, la sociedad se derrumbó ante el caos y los disturbios. Los simios experimentaron al mismo tiempo una explosión evolutiva de inteligencia. 10 años después, la civilización humana se había derrumbado, con solo pequeños grupos de supervivientes inmunes esparcidos alrededor del mundo. Más tarde, el virus mutó a una forma que en lugar de matar a los humanos, los volvía mudos y primitivos. La caída de la humanidad ante este virus y la supremacía de otra especie más inteligente es la base de la nueva película, El reino del planeta de los simios. Pero como ocurre con cualquier virus, no todos los humanos se ven afectados de la misma manera. Algunos son inmunes o lograron mantenerse fuera de peligro, mientras el mundo enfrentaba la crisis. Por ejemplo, personas muy ricas construyeron refugios seguros debajo de la tierra para protegerse. Estos búnkers subterráneos, equipados con tecnología y reservas de alimentos, permitieron a sus habitantes sobrevivir mientras el caos reinaba en la superficie. Mientras tanto, otros buscaron seguridad en instalaciones militares subterráneas, donde también habían bombas nucleares, aprovechando la protección y los recursos que estos lugares ofrecían. Estas bases se convirtieron en pequeñas comunidades fortificadas, donde la vida continuaba, aunque de una forma muy diferente a la que conocían antes. Incluso, en las películas originales, muchos humanos vivieron cientos de años bajo tierra, sin ver la luz del sol. Pero no todos tuvieron acceso a estas soluciones sofisticadas. Muchas personas optaron por retirarse a áreas remotas, alejadas de las ciudades y la tecnología moderna. En estos lugares, las comunidades tuvieron que aprender a vivir de la tierra, redescubriendo habilidades de supervivencia ancestrales y creando nuevas tradiciones. A lo largo de las generaciones, estas comunidades se adaptaron a un estilo de vida más simple, pero no estaban exentas de los desafíos que presentaba el mundo exterior. A medida que pasaban los años, incluso los refugios más seguros comenzaron a enfrentar problemas. Los búnkers y bases militares, una vez vistos como soluciones infalibles, empezaron a sufrir el desgaste del tiempo y la escasez de recursos. Las comunidades aisladas también enfrentaron sus propios desafíos, como enfermedades y la disminución de población, debido a condiciones de vida difíciles. Es aquí donde esta teoría se vuelve interesante. Generalmente, las razones para emigrar suelen ser desastres naturales o la falta de recursos para la tribu. Es posible que si May estaba en un grupo de humanos que eran inmunes al virus, tuviesen que regresar a las ciudades destruidas en busca de recursos. Y es posible que este grupo, con el tiempo, comenzara a perder recursos y miembros de la comunidad. Incluso, este grupo pudo haber sido atacado por Proximus César. No estaríamos hablando de mutantes en una ciudad, sino de humanos que sobrevivieron escondiéndose por más de 300 años.
quienes tienen sus costumbres y que son tan inteligentes como los humanos de la época de César, pues son inmunes al virus simio y sus habilidades cognitivas no se afectaron. Esto explicaría también por qué la ropa de May se parece a la que normalmente usaban los humanos. Es posible que ella aún tenga acceso a métodos de producción de ropa y que se mantenga mucha de la cultura humana. Incluso es posible que veamos en próximas películas una ciudad humana bastante avanzada pero alejada de los simios, la misma que podría convertirse eventualmente en mutantes. Pero ¿qué pasaría si el grupo donde vivía May fue atacado por Proximus César y May fue la única que escapó? Si el grupo de Noah encontró esa ropa con sangre, fue porque era un rastro que dejó May al escapar. ¿Y si May es la última de los humanos que puede hablar? Esto convertiría a May en la última esperanza para que la humanidad vuelva a la normalidad, y Noah intentará protegerla. Esta idea de que May es la última humana inmune creo que es muy probable, incluso más que la del astronauta, y aunque no es una teoría popular, creo que es a donde podría estar dirigiéndose la película, pues no solo explica el por qué necesitan a May, sino también su ropa tan distintiva, y eso le daría sentido al motivo por el cual Proximus necesita a May. Si realmente el grupo de Proximus acabó con la vida del grupo de May, y estos aún poseen tecnología que se puede utilizar, Proximus la necesitaría a ella para enseñarle cómo usarla. Quizás aquí es donde aplica la idea de que el conocimiento es poder, y quizás este conocimiento lo tenga May. Pero ¿cuál sería esta tecnología a la que tendría acceso May? Quizás un lugar donde solo los humanos puedan entrar. Quizás la puerta a un búnker, o quizás a una tecnología antigua, como lo es Alfa y Omega, la bomba nuclear que vimos en las películas originales. May también podría ser quien le explique a Noah lo que realmente ocurrió en el mundo. Quizás ella los lleve hasta una biblioteca, o algún lugar donde se guarde información crucial de la humanidad, un último sitio que proteja la historia del mundo. Aquí, Noah podría descubrir quién era César y su conexión con él. Creo que la historia de May tiene mucho potencial, y esperamos ver cómo se desarrollará en la película. Estas han sido las 5 teorías sobre May en el reino del planeta de los simios. Pero cuéntame lo que piensas. ¿Cuál de estas teorías crees que sea la que veremos en la película? Y para más videos de tus series y películas favoritas, no olvides suscribirte a este canal. Estás en Oasis Geek.